¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Frecuencia Alfa, este espacio que se ha creado con la finalidad de reflexionar más a profundidad sobre las problemáticas que se viven en el entorno educativo de Chiapas. Y bueno, como todos los domingos, estimada Viri, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida también en esta mañana. Muchísimas gracias, Lalo. Bienvenidos todos en casa. Un domingo más, estamos listos. Y hoy con un gran tema, Lalo, para hablarles. Y justamente en este mes del autismo, vamos con este tema a entrar a profundidad, a detalle, desde diversas perspectivas, con especialistas que hoy nos acompañan, que hoy, bendito entre las mujeres. Sí, la verdad es que sí. Bendito entre las mujeres, Lalo. Sí. Y con grandes hasta me mujeres. siento cohibido. ¿Verdad? No, mujer. para nada. Y con tanta mujer inteligente, de verdad, distinguidas en el área, cada una en su tema, pero bueno, voy a presentárselas para que ustedes las conozcan y nos acompañen en este domingo y se queden desde ya con nosotros. Voy a presentar a la licenciada Milena Arellanes Pinto, y es coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Educación. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Y también es un gusto tener con nosotros a Yunuen de la Parra. Ella es directora del Centro de Atención para la Neurodiversidad, UNIRTEA. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, bienvenida. Y a la psicoanalista y docente de la UPN, Betsy Rivera. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras y bueno, con nosotros. Es que tanta mujer. Gracias por estar con Ahora sí nosotros apelo a en la esta equidad de mañana. Sí, de verdad. Tenemos una cápsula para iniciar este gran programa, el cual los invito a que se queden a disfrutar. Es el autismo. El autismo es una condición del desarrollo. Las personas con autismo pueden comunicarse, aprender y relacionarse de forma diferente. No es una enfermedad, es una manera distinta de ver y entender el mundo. En Chiapas, en el ciclo escolar 2025-2026, hay 2.387 estudiantes con autismo en educación básica. De ellos, 1.943 son hombres y 444 mujeres. En preescolar hay 695 niñas y niños, en primaria 1.371 y en secundaria 321 estudiantes. En el contexto indígena también se identifican estudiantes con autismo, 12 en preescolar indígena y 35 en primaria indígena, lo que muestra que esta condición está presente en todas las realidades del Estado. En la escuela, atender el autismo significa entender estas diferencias, respetar cada contexto y crear espacios donde todas y todos puedan aprender. Comprender el autismo es incluir, y una educación que incluye transforma vidas. Bueno, como hemos visto en esta cápsula, estimadas compañeras, pues hay una situación que está obligando a que las autoridades educativas, la sociedad en general, padres y madres de familia y todos hagamos un esfuerzo por atender esta situación que hoy día, lo he comentado en algunas ocasiones, a pesar de que la ciencia ha ido avanzando, pues conocemos todavía poco sobre esta condición y obliga que para atender este tema, pues primeramente lo comprendamos, ¿no? Entonces, me gustaría poner primero sobre la mesa qué es el autismo, cómo surge, cómo nace, cómo se empieza a identificar y cómo se empieza a tratar. Bueno, pues el autismo es una condición del neurodesarrollo con una base neurobiológica y con ciertos rasgos divergentes en la comunicación, en las habilidades sociales, en el sistema sensorial, con patrones específicos, pero también patrones dinámicos en intereses profundos, en ciertas conductas. Me parece sin duda que es un tema bien importante y justamente como veíamos ahora en temas de prevalencia, desafortunadamente la única prevalencia de autismo que hay en nuestro país es de hace 10 años, del 2016. Es una prevalencia que nos decía o que nos dice que 1 en cada 115 niños vive con la condición autista. La prevalencia como más cercana, digamos, en años, que es de nuestro país vecino, que es bueno un poco de donde tomamos referencia por la cercanía, nos dice que 1 en cada 31 personas vive con la condición autista. O
Es una prevalencia, ¿a cuántas personas conocemos nosotros? Alguien con la condición, alguien cercano, algún familiar, alguien a lo mejor algún estudiante, alguien en el servicio, ¿no? Vamos a tener esta cercanía con esta condición. Me parece que sin duda es sumamente importante la charla de hoy. Bueno, pero considero que aún no sabemos identificar. ¿Cómo podemos identificar o qué señales debe de tomar en cuenta un padre o incluso el docente en la escuela que estamos con un niño con una condición de espectro autista? Sí, bueno, antes como de aterrizar eso, me gustaría como también un poco pensar en qué es el autismo. La primera vez que se mencionó la palabra autismo fue en 1943 y Leo Kanner, que era un psiquiatra, empieza a descubrir ciertas características de algunos niños que estaban en algunos hospitales psiquiátricos. Y entonces se condicionaba como 3 aspectos importantes y que son también los 3 aspectos de los cuales podemos pensar en ciertas miradas o sospechas de diferencia. La primera es la cuestión del lenguaje. Es decir, algunos niños tienen uso del lenguaje y otros no, y también la forma en que se usa el lenguaje es muy peculiar. No todos los niños dejan de hablar, pero quienes los usan tienen ciertas características, algunas cuestiones ecolálicas, algunos niños no se refieren en función del yo o el mí, y también tienen el uso como de ciertas palabras, como de cuestiones de repetición. Otro de los temas que él empieza a notar es también el uso del cuerpo. La relación que los niños que tienen autismo en esta condición tienen una relación muy distinta al manejo y al uso del cuerpo que nosotros estamos acostumbrados. Y la tercera, y era la más importante para él, tenía que ver con la relación y el lazo social con los otros. Y hay como una cuestión de una idea del autismo, está relacionado como la idea de un encapsulamiento. Entonces, para él esto era muy interesante de ver cómo habían niños que tenían dificultades para hablar, movimientos distintos, pero que también tenían como este encapsulamiento para la relación con los otros. Imagínense que estamos hablando de 1943 y entonces nos preguntamos por qué en nuestra época es tan común ahora hablar de autismo y también con diferentes características y con diferentes manifestaciones. A partir del año 2000 se empezó a hablar de una posible pandemia del autismo. Incluso en países europeos como Francia hubo una declaración sobre una cuestión vital y de importancia sobre la salud mental relacionada a la idea del autismo. Es decir, empezó a haber una sobrepoblación, una cuestión diagnóstica más acelerada y entonces por eso empezamos a ver también que el autismo ya salía un poco de la clínica, de los espacios terapéuticos, de los espacios psiquiátricos y empezamos a ver también películas, series y se va colando como en diferentes aspectos sociales. Y a partir de esto empezamos a hablar de que no se puede referir de un trastorno únicamente, sino una condición que va a estar relacionada a estos 3 aspectos, el cuerpo, el lenguaje y el vínculo o el lazo social con los otros. Ahora, a mí me gustaría detenerme un momento, y ahorita te doy la palabra, estimada, para profundizar un poco más desde la parte, digamos, de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha hallado la ciencia? Y aquí lo que quisiera yo preguntar, entonces, ¿cómo lo tenemos que identificar? ¿Como una enfermedad, como una condición o como un trastorno sobre todo para los papás que a veces cuando les dan el diagnóstico, pues no saben cuál es cómo abordar esta circunstancia? En el congreso que se hizo sobre autismo, uno de los ponentes planteaba que normalmente los papás lo ven como un duelo, pues como una pérdida. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que estar asimilando a nivel de los padres y madres, pero también como sociedad? Bueno, yo pensaría, desde la formación que tengo, que soy psicoanalista, digamos, se plantea el diagnóstico del autismo como un trastorno del neurodesarrollo, porque tiene que ver con las clasificaciones diagnósticas, el DSM así lo plantea, pero un trastorno no es una enfermedad. Un trastorno quiere decir que hay algo distinto en el desarrollo en el que se va dando del niño, que puede alcanzar ciertas cuestiones regulares y otras no, y entonces esa sí sería la diferencia. Un trastorno no equivale a una enfermedad, sino a una diferencia. Para la forma en la que nosotros trabajamos, pensamos en que es una condición de vida. ¿Por qué? Porque si bien en el transcurso o en el desarrollo del autismo y del sujeto, se sostiene que va a ser una condición de toda la vida, también van habiendo manifestaciones en función de las adaptaciones que se pueden ir haciendo y se pueden ir teniendo. Entonces, para mí la forma correcta es pensar que son
es una condición de vida, es una forma de estar en el mundo muy distinta a la que estamos acostumbrados, y por eso me parece que la diferencia que se genera en el autismo tiene que ver con esto, que nos complace o nos reta a pensar que hay otras formas distintas de estar en el mundo a las que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que eso es algo que he aprendido y que me ha encantado de trabajar en el mundo del autismo, como entender otras formas en las que usamos otras prácticas, ¿no? Y en este caso, Milena, perdón, ¿cómo abordan ustedes o cómo han estado abordando desde el inicio de esta administración, desde el ámbito educativo? Es decir, ¿qué han encontrado? ¿Cómo lo han ido procesando? Al ser una problemática reciente, pero además también muy aguda. Sí, claro. Pues bueno, desde la Secretaría de Educación, como saben, es una autoridad educativa, ¿no?, que se rige por normas federales, estatales. Y bueno, hay una ley estatal de autismo. La ley estatal de autismo menciona claramente que se debe de conformar un comité interdisciplinario que lo componen varias dependencias, entre ellas Secretaría de Educación, pero a la vez está Secretaría del Trabajo, Secretaría de Seguridad del Pueblo, el DIF, Fiscalía General del Estado. La presidencia la tiene la Secretaría de Salud, evidentemente pues por el tema, ¿no?, de la condición de las personas con autismo. Y desde la Secretaría de Educación, desde que estamos en esa administración, hemos ido haciendo diferentes acciones, obviamente en cumplimiento a los compromisos y a los acuerdos de las diferentes sesiones del comité. Evidentemente es un tema pues muy sensible, porque a final de cuentas no todos los docentes, y eso es una realidad lamentable, hay que decirlo, no todos los docentes están capacitados para poder detectar, claro que no a nivel especialista, pero sí como un primer contacto de la niña, del niño en el plantel, en la escuela. Sí deben ellos tener los conocimientos mínimos, una capacitación que pueda ayudarles y con esto comunicarlo a tiempo a los papás, a las mamás o a los tutores. Entonces, en ese sentido, hemos ido haciendo diferentes acciones, hemos ido capacitando a los docentes, sí en el reconocimiento y en la identificación temprana, pero también en la sensibilidad, en la sensibilización que deben de tener estos agentes escolares, porque si bien es cierto, el autismo es una condición, muchos niños y niñas, incluso personas adultas, pues lo ven como una enfermedad, como una discapacidad, malamente ha sido informado así, y muchas veces niños que tienen autismo sufren esta discriminación en las aulas. Entonces es un trabajo conjunto de manera interdisciplinaria a través de capacitaciones, de sensibilización y bueno, poco a poco iremos ahondando en las acciones de la Secretaría de Educación. A mí, antes de ir a nuestra primer pausa, me encantaría poner sobre la mesa esta pregunta para que al volver me la puedan contestar. ¿Existe entonces un diagnóstico oportuno en nuestro estado para la detección del espectro autista o seguimos llegando tarde? Esto me lo responden después de la pausa. Vamos a una muy breve pausa, familia. Volvemos en unos minutos. No se vayan. La corrupción es un acto que daña a todos. Pero hoy, en Chiapas decimos no. No al moche, no al diezmo, no a la mordida, no a la corrupción. Denuncia 961-372-4119. Juntos podemos hacer la diferencia. Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Lentes. Gracias. Sí, son los que están entregando gratis. ¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos? No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron. Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo, ¿verdad, Mateo? Sí. Nos vemos mañana. Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gov.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en este gran programa de Frecuencia Alfa. Nuestro tema de este domingo es el autismo. Y bueno, antes de ir a la pausa, para los que se están sintonizándonos apenas, nos están acompañando,
Pues la pregunta fue, ¿existe un diagnóstico oportuno en nuestro estado o seguimos llegando tarde para la detección del espectro autista? Muchas gracias. Pues sí, como comentábamos, la Ley Estatal de Autismo obliga a las diferentes dependencias del sector público a participar en el comité interdisciplinario con diferentes acciones. La rectoría de este comité la lleva la Secretaría de Salud, que es la instancia responsable de coordinar los esfuerzos y sobre todo pues pugnar por las políticas públicas en la materia. En este caso, como diagnóstico, no podría yo asegurar que no lo hay. Digo, Salud tiene su trabajo. Sin embargo, lo que sí se trabaja desde la Secretaría de Educación, que es lo que yo puedo comentar, es en una matriz de estudiantes con discapacidades, aptitudes sobresalientes y otras condiciones. Esto es desde una plataforma, el SAECH, en donde los docentes tienen que, pues bueno, hacer un llenado de diferentes temas, calificaciones, reportes, entre otros, pero también ya tenemos un apartado en donde hacen un reporte, ¿no?, de cada alumno, de cada alumna de los centros escolares, en donde ellos pueden detectar algún tipo de condición o en su caso alguna discapacidad, que bueno, las discapacidades es otro tema, pero sin embargo puedo decir que desde la Secretaría de Educación estamos avanzando y hasta el momento, si me permiten leer las cifras, tenemos un registro de 149 estudiantes en preescolar estatal, 233 en primaria estatal y 50 más en secundaria estatal, eso es nivel básico. Y en la parte igual, nivel básico, pero del subsistema federalizado, tenemos 83 registros en preescolar, 514 en nivel primaria y 57 en secundarias federales, ya sean generales o técnicas, lo que suma un total de 1,086 estudiantes con un diagnóstico. Es decir, muchos papás ya tienen pues un diagnóstico real de algún médico, de alguna autoridad de salud, y esto se reporta al SAECH. ¿Para qué? Para que también nosotros como autoridad educativa podamos tener un censo y evidentemente podamos pues adaptar las aulas para esta población, ¿no? Recordemos que las personas que tienen alguna discapacidad o condición generalmente enfrentan barreras, ¿no? Barreras que no les permite una inclusión plena y efectiva a sus derechos. Ahí me gustaría detenerme tantito, Yuluen, y preguntar sobre la base de la importancia del diagnóstico, porque en algunas pláticas que hemos tenido se ha manifestado que es muy importante, como cualquier otra situación, diagnosticarla a tiempo. Pero por lo que se comentaba, al ser un tema también de índole psíquica, muchas veces no tenemos, digamos, las herramientas porque es algo que difícilmente se manifiesta en cosas concretas, ¿no? Entonces, aquí yo no... ¿Cuál tendría que ser la sinergia que tendría que estar haciendo particularmente el papá, la mamá o el maestro o la maestra para lograr un diagnóstico oportuno? Claro, me parece que muchas veces nos pasa que en las escuelas los maestros siempre están leyendo estas medias, ¿no?, de lo que están haciendo los otros compañeros. Me parece que las escuelas sí son un parteaguas en saber que hay algo que no está sucediendo o simplemente que está sucediendo de manera diferente pues en sus alumnos. Algo que ha sucedido es que a partir de que cambian también estos manuales diagnósticos, que fue en el 2013, que cambia justamente a esta versión nueva en el DSM-5, donde digamos que todo esto que conocíamos como síndrome de Asperger, ¿no?, algunos otros síndromes y trastornos, pasan a ser parte del espectro autista. Y eso también da posibilidad a nuevas baterías y nuevas plataformas, nuevos instrumentos más bien, para poder diagnosticar. Lo que antes se diagnosticaba a los 3 años, a los 6 años, hoy desde los 18 meses se puede diagnosticar. ¿Qué es algo que sí es una realidad? Todavía no diagnosticamos. El autismo se divide en 3 niveles de apoyo, ¿no? Y el nivel de apoyo tiene que ver con cuánto apoyo necesita la persona, más que con estos conceptos que a lo mejor se trabajaban antes o se decían antes, que tienen que ver con severidad, ¿no? Antes escuchábamos un poco como, sí tiene autismo, pero tiene poco autismo. Estos conceptos
bueno, ya no se utilizan. Ahora de lo que hablamos es cuánto apoyo necesitas tú, ¿no? A lo mejor si tú eres un nivel de apoyo 3, necesitarás algún sistema aumentativo y alternativo de la comunicación. A lo mejor en un nivel de apoyo 1 necesitaremos abordar un poco más en las inferencias sociales. Pero aún tenemos todavía un rezago en la detección a las mujeres autistas. Desafortunadamente, nosotros todavía recibimos, a lo mejor también desde mi perspectiva, yo todavía recibo mujeres arriba de los 18 años con un diagnóstico tardío, ¿no? Sí hay otras peculiaridades, sí hay otros rasgos, se habla de un enmascaramiento y bueno, pues a lo mejor también estas posibilidades diagnósticas no están llegando a temprana edad. A ver, sí, te ibas a decir algo. No, adelante. Sí, o sea, me parece que hay mucho por hacer, pero también me parece que se ha hecho mucho en función del diagnóstico. Por ejemplo, en el aspecto de salud, en el hospital pediátrico hay toda una sala o un área que se encarga de hacer todo ese trabajo diagnóstico por neuropsicólogos, está el psiquiatra, y ha habido toda una campaña de tratamiento y de diagnóstico previo. También están todas estas clínicas que tienen el DIF municipal, que trabajan justamente vinculados también con neurólogos que nos permiten poder tener un poco el diagnóstico previo. Ahora, un poco continuando con lo que decía Yunen, hay como un tratamiento, un trabajo hacia la infancia, pero se deja de ver mucho también el diagnóstico tardío de los adolescentes. Por ejemplo, si vimos en la cápsula, en la secundaria aparecen nada más 300 más o menos, ¿no? No quiere decir que no exista en la adolescencia, sino habría que preguntarnos si no están llegando o si más bien no estamos haciendo un diagnóstico en edades distintas a la infancia, ¿no? Que también me parece importante darle ese seguimiento. ¿No? ¿Hace falta entonces mayor difusión para que la gente, la sociedad, los padres estemos informados de que existe un lugar en nuestro estado para realizar este diagnóstico? Digo, yo desconocía que existía un área en el pediátrico. Sí, llevan muchos años, hacen investigación, trabajan temas desde la psiquiatría, la neurología, la psicología. A mí me parece que no es suficiente. Claro. Me parece que están atendiendo la población que pueden, pero hay demasiada población y no es suficiente. Y lo mismo pasa con las otras clínicas que han hecho también, por ejemplo, que existen en San Cristóbal, en Berriozábal, en Tonalá, que son clínicas municipales también de atención, de terapias, de seguimiento, pero estamos empezando, creo. Me parece que hay que hacer más. Fíjate, Viri, que se toca un tema clave aquí, porque normalmente asociamos este trastorno con las poblaciones infantiles o la adolescencia. Totalmente. Y yo me pongo a pensar qué pasa con los que estamos en esta generación que teníamos estos comportamientos. Claro. Y de repente nuestro papá o nos pegaba, o porque esa era la conducta, ¿no? Sí, claro. En cómo disciplinabas a la gente, nos regañaba, nos decía vete para allá o no hagas esto, ¿no? Y ese trastorno quizá quedó enmascarado, como bien decía Yunen. Ahí, ¿qué pasaría con los adultos que no saben? Que no fueron detectados a tiempo, ¿no? Claro, me parece que muchas veces los adultos, sobre todo con nivel de apoyo 1, que son los que no son detectados a tiempo, desafortunadamente, usualmente llegan por concurrencias. Hay otro trastorno, usualmente es depresión, ansiedad, a lo mejor limítrofe de la personalidad, o sea, algo más bien que puede ser que no estábamos llegando como al diagnóstico correcto. Aquí algo que me gustaría poner sobre la mesa, porque es algo que me pasa mucho cuando nos acercamos a las escuelas o a algún público, es siempre preguntamos, ¿cuántos de ustedes conocen niños? Siempre hay 20, 30 manos levantadas. Y cuando preguntamos, ¿cuántos de ustedes conocen adultos? Baja a menos de la mitad. Y siempre mandamos como esta información un poco para analizar que si no los conocemos es porque algo no está sucediendo. Nosotros justamente, el centro que yo dirijo está enfocado, pero sobre todo está enfocado a niveles de apoyo 2 y 3. Niveles de apoyo que se quedan sin posibilidades, no solo académicas. O sea, lo académico es justamente donde podemos hacer vínculos sociales.
Y el vínculo social y la parte académica nos puede llevar a la parte laboral. Entonces, si de pronto la currícula se vuelve mucho más compleja para niveles de apoyo como el 3, ¿qué va a pasar en la parte educativa? Me parece que, yo soy un centro de atención que manejo a cierta población con estos niveles de apoyo, pero ¿y todos los demás que no están en un centro de atención, que no están sostenidos por un sistema en donde están? Con estas, a lo mejor con una capacidad mínima oral y bueno, con mayores retos en la parte cognitiva, en la parte sensorial. Hay una parte pues importante, ¿no? Que es la detección, que se está trabajando de manera conjunta, coordinada con los padres, con las escuelas, con la Secretaría de Salud, pero ahora, ya que se detectó, ¿se está aplicando realmente la educación inclusiva? Bueno, pues ese sin duda es un gran reto. A final de cuentas, recientemente también hubo una reforma a la Ley de Educación sobre justamente la educación inclusiva y es un gran reto porque a final de cuentas no está preparado el sistema educativo estatal, en este caso en Chiapas, para atender a esta población, ¿no? Hay esfuerzos, hay CAMS, que son los centros de atención múltiple, tanto laborales como los básicos. Los laborales, como lo comentaba la doctora, también ya van dirigidos a adolescentes, pero ya también poder, con su condición, poder posicionarlos en el ámbito laboral. Y los básicos, pues son evidentemente los que tienen que ver con las niñas y niños. Hay los USAERs, que son las unidades de atención, específicamente en escuelas regulares. Las escuelas regulares son en donde se atienden a todo tipo de población, a población que tengan alguna discapacidad, con condición o a las que no, pero la idea es eso justamente, ¿no? La educación inclusiva, que a las escuelas regulares puedan llegar también los niños y niñas con autismo y que pueda ser realmente esa convivencia con los demás compañeros, porque de eso se trata, ¿no? Generalmente antes veíamos que se excluían, se apartaban. Una persona que tenía alguna discapacidad o condición, decían, está enfermito, no puede, hay que sacarlo de la escuela porque no va a poder seguir estudiando. Y la idea es justamente en eso, ¿no? La inclusión a todos los niños, niñas, es un gran reto. Y bueno, la idea es poder también tener los elementos en las escuelas, que si bien no haya un servicio de USAER, pero que sí haya quizás los acompañamientos de las personas con los niños, porque recordemos que dependiendo de los niveles de autismo, es que si un niño o niña que va a la escuela necesita un acompañamiento, ¿no? Lo voy a decir así porque es como regularmente se conoce, pero son las personas sombras que tienen que estar con las niñas, con los niños, porque a final de cuentas son personas que no sabes cómo van a reaccionar ante tal eventualidad y muchas veces el docente pues no está capacitado para poder atender a ese estudiante. Entonces, sin duda es un gran reto. Hay escuelas que sí tienen adaptaciones para ellos, pero la idea es seguir trabajando y sobre todo pues de la mano de la sociedad civil también, que a final de cuentas pues gobierno y sociedad civil siempre ha sido una buena suma. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos llegando ya, Lalo, a la recta muy interesante, final. Se nos ha ido el tiempo. Muy interesante, sí, sin duda quedaremos cortos en tiempo para este gran tema. Debe de haber una segunda parte. Como todos los programas. Como todos los programas. Pero por lo pronto vamos a hacer una breve pausa. La última, ya estamos en la recta final. Quédese con nosotros. Regresamos en unos minutos. En medio del ruido, de lo que no decimos y lo que sentimos de más, nace un espacio para florecer, un lugar donde las palabras no se esconden, se sienten, se cuestionan, se transforman, porque cada historia también es tuya. Palabra en flor, donde lo que sientes florece en la voz de cada persona. Todos los miércoles, 11 a.m., por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Temajcabio Canal, Tetsuki Homebu.
Bueno, pues como pueden ver, la charla tras bambalinas está muy interesante. La verdad es que es un tema que nos desborda. Hay muchas aristas desde donde avanzar, pero yo rescataría mucho el trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Educación. Creo que se está tomando en serio el tema con esta nueva ley de autismo, todas estas acciones que se están implementando. Es evidente que pues, los esfuerzos ante el reto mayúsculo pues parecen mínimos, ¿no? Pero creo que es una tarea que tenemos que estar trabajando todos y todas. Y aquí justamente el papel de la academia, el papel de los centros de atención y demás es muy relevante. Y por eso considero que valdría la pena que para la gente que nos está escuchando, que estén en una situación como esta o que tengan algún niño o niña en esta condición, pues acercarles herramientas, ¿no? Entonces, aquí pues, ¿por qué no nos comentan qué herramientas hay disponibles para la población en general? Bueno, yo les puedo contar un poco acerca del libro. Es un libro que se trabajó en todo un proyecto académico. Es el resultado de una tesis doctoral donde se investigan diferentes familias, fueron 8 familias, y se trabaja el ámbito académico, el ámbito médico, pero sobre todo la singularidad de cada niño. Y lo que van a encontrar en el libro es diferentes historias para poder entender que justamente lo que sucede con el autismo es que no hay un sujeto igual a otro, que no utiliza los síntomas de las mismas formas, y cómo cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer estos gustos, estas singularidades de cada niño, esto se convierte en una vía para un tratamiento en la escuela, en el ámbito familiar, en el ámbito médico. Entonces lo pueden consultar si gustan. ¿Esta herramienta está disponible digital? Ahorita estamos haciendo la versión digital, okay, y próximamente va a salir ya una reimpresión y lo pueden encontrar en la UPN, en la 071, y está disponible ahí. Me parece que justamente todos estos esfuerzos se están articulando, ¿no? Desde esta ley de autismo que también ha hecho que todos los esfuerzos desde las diferentes dependencias se empiecen a articular, se empiecen a tomar justamente como más acciones, mayor atención, pues mayor foco en las necesidades de la diversidad, ¿no? Empezar, también creo que todas estas campañas que se hacen pues son bien valiosas por ver que vivimos en un mundo diverso y que un mundo diverso pues es necesario para todos. Entonces, comparto mucho lo que dice la doctora Betsy. Sin duda, cada persona en el espectro, en su dinamismo de rasgos, pues tiene una manera singular de ser, ¿no? Entonces, la verdad es que son grandes esfuerzos los que se han hecho. Necesitamos más, sí necesitamos continuar más bien evolucionando en los esfuerzos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, pues partiendo, como dicen mis compañeras, evidentemente han habido acciones, no podemos clasificarlas, considero yo, en relevantes o no, simplemente acciones, porque a final de cuentas cada granito suma. En este caso de la Secretaría de Educación, quiero comentarles que se está trabajando ya en un protocolo de detección oportuna desde las aulas. Hay 2 subsistemas, estatal y federal, dentro de la Secretaría. Y bueno, la idea es que desde los niveles educativos, los mismos docentes, de manera conjunta con los ATPs, que son los asesores técnicos pedagógicos, puedan tener esta capacitación una vez que se termine el protocolo. Evidentemente, la idea es hacer una propuesta desde la Secretaría y posteriormente también cruzarlo con la academia, con especialistas, porque a final de cuentas pues son los indicados para pues validar el trabajo a final de cuentas de lo que se hace dentro de las aulas con el autismo, porque sin duda nuestra obligación como autoridades es visibilizar esta situación que se vive el día a día en Chiapas, en las niñas, niños, adolescentes y desde luego personas adultas. Ya se están dando los primeros pasos, que eso es lo importante, ¿no? Ya se está trabajando, ya la gente también se está informando, muestra también, creo que incluso se ve más interesada, ¿no? En conocer, en saber qué hacer, cómo detectarlo, a dónde ir. Nada más para ir finalizando, ¿cuáles son los centros a donde puedan acudir las familias que necesiten algún diagnóstico para sus hijos? Yo pensaría que se pueden acercar a los DIF municipales, porque ya tenemos en el estado muchos municipios que cuentan con estas clínicas de atención al autismo y pertenecen a la línea del DIF municipal.
¿no? Estamos en Tuxtla, en San Cristóbal, Tonalá, Berriozábal, y bueno, también hay muchos espacios de manera privada que funcionan para la atención y el tratamiento de los niños que tienen autismo, ¿no? ¿Cuál es la página para buscar a UNIRTEA? UNIRTEA, la página de Facebook es unirtea.chiapas. Y desde la Secretaría, ¿cómo se accede a los CAM y a estos otros Bueno, espacios? evidentemente eso es a través de los niveles educativos de los dos subsistemas, y recordemos que a final de cuentas en educación no trataríamos, sería un diagnóstico oportuno, obviamente con un acompañamiento. Generalmente en las escuelas regulares donde hay estos centros de USAER, hay especialistas de diferentes disciplinas que pueden dar el acompañamiento para que entonces sí hablar con los padres, madres de familia y hacer la canalización oportuna a algún centro de salud o algún centro de atención para pues tener un diagnóstico real y entonces sí poder dar la atención adecuada. Viri, y también no sé si estás o coincides conmigo, pero el papel de los medios de comunicación es de gran relevancia, ¿no? O sea, claro, que se empiece a hablar de estos temas, que se visibilice, ¿no? Y que esta problemática, pues, pueda estarse hablando y atendiendo. Así es, viene a mi mente que pueda existir la creación de un espacio, ¿no? Donde lleguen especialistas, donde lleguen padres de familia a compartir sus experiencias, ¿no? Creo que hoy en día las redes sociales también han acercado mucho. En lo personal, creo que me ha tocado ver historias de padres, de madres que comparten su día a día, cómo es el vivir con un hijo con autismo, y creo que eso pues puede generar mayor empatía también, ¿no? Con los demás, ser más empáticos, visibilizarlo, difundirlo. Sin lugar a dudas, los medios y las redes sociales tienen una gran labor, que es visibilizar este tema. Sí, claro. Y oigan, para efectos así prácticos, digamos, ¿cuándo o qué señales tendríamos que estar identificando como para decir, esto no está en el entorno, ¿no? O más bien que esté en el entorno de la condición autista? Pues en la comunicación, pensar que, bueno, se esperan palabras a los 12 meses, se esperan frases ya a los 24 meses. Pensar que si algo no está pasando, bueno, tendríamos ya, ahí es un hito del desarrollo. Es como una primera señal. Es un hito del desarrollo. Exclusiva no es exclusiva, ¿no? También tendríamos que poner atención en estas diferencias sensoriales, ¿no? En la hiporreactividad o hiperreactividad, de pronto cómo estamos respondiendo a las texturas de la comida, a los sonidos, a los olores, al tacto, a qué tanto estoy recibiendo desde la interocepción estos registros internos de necesidades de alimento, de agua, de sueño, algunos cambios también. O sea, aquí también, perdón que interrumpa, sí, pero es no obligar a los niños a que a fuerza coman algo, ¿no? Claro, me parece que si bien, bueno, el saber el diagnóstico es entender la raíz, y entender la raíz me da muchas posibilidades a respetar un sistema que no es un sistema conductual. O sea, hablar del sistema sensorial no es que tenga un tema conductual, estamos hablando de un proceso en el sistema nervioso que trae o no una situación adaptativa del estímulo externo. Y bueno, pues continuando también el juego, ¿no? Me parece que valorar y validar el juego autista es también algo bien importante, pero hay diferencias, suelen haber diferencias. A veces apilan, a veces de pronto tienen ciertos gustos. ¿Se aíslan? Podría ser, sí. Algo que me gustaría dejar como muy en claro en el tema de habilidades sociales es que la gran mayoría de situaciones no es que no quieran estar integrados en un medio social. Muchas veces lo que pasa es más bien que no se comprenden las habilidades sociales, o sea, no hay una comprensión de cómo es que trasciende justamente todas estas inferencias que estamos haciendo todo el día nosotros a través de los vínculos sociales, de nuestra neurona espejo, que vamos adquiriendo todas estas situaciones sociales. No siempre pasa de manera tan rápida, ¿no? Se necesitarán más pasos, se necesitarán a lo mejor mucho más apoyos visuales para comprender. Primero se necesita crear vínculos con las personas para poder generar
pues este gusto también, ¿no? A veces se nos hace fascinante, a las personas autistas se les hace fascinante ciertos movimientos y a lo mejor desde la parte sensorial, desde sus intereses profundos o desde los hiperfocos, podrá ser que se enfoquen pues en ciertos temas en específico, pero no es que se aíslen en un propósito pues específico de encapsulamiento. ¿Se puede confundir o con el TDA? Sí, bueno, de hecho hay como mucha relación, por eso es importante hablar de un diagnóstico, de acercarse a especialistas, porque hay también muchos otros trastornos asociados que a veces están en correspondencia con el autismo. Y que no necesariamente es autismo como tal. Por ejemplo, hay muchos chicos que sufren crisis epilépticas y de repente tienen ciertas características autísticas a partir de la epilepsia. Hay muchos chicos que están diagnosticados con TDAH y con autismo, ¿no? Yo más allá del diagnóstico, porque hace rato pensaban un poco o hacían la pregunta de, bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿y ahora qué hacemos? El diagnóstico es fundamental y es súper necesario, pero también la pregunta es, ¿qué hacemos? Y en cuestión de la literatura es muy interesante cuando uno empieza a leer, hay un concepto que se llama el lenguaje autista. Y este lenguaje autista tiene que ver con un autor que se llama Ian Hacking, y entonces él dice, bueno, es muy interesante el autismo por muchas cosas, pero es muy interesante porque existen diferentes biografías de autistas que son adultos y que han escrito y han compartido cómo ellos entienden el mundo. A través de letras, a través de imágenes, a través de números y del arte, y que esto no tiene que ver con que algo les falte, sino que no es un déficit, sino es una forma distinta de entender el mundo. Y entonces siempre dice, bueno, cuando nosotros hablamos de autismo hay dos cosas básicas. Una, escuchar al sujeto autista, ver qué es lo que ve. Si no me ve a mí, ¿qué es lo que ve? Si no habla conmigo, ¿cómo lo hace? Y otra, nunca podemos hablar de una inclusión sin los padres. No sin ellos. Una forma de tratamiento y de acompañar el autismo no es sin los padres. Entonces este autor muestra justamente todas estas biografías, y hay una que a mí me fascina, que es Temple Grandin, que habla y crea una máquina de dar abrazos por la imposibilidad del vínculo con el otro, y crea una máquina donde ella puede regularse y seguir, y ahora es una académica y activista exitosa, y así hay muchas biografías que nos permiten entender la diversidad. Pues ahí está, creo que ya, con pues esto ahora sí cerramos. ya tenemos ahí al máster con el tiempo. Bueno, nada más me gustaría, si me lo permite, que finalice, Milena, con un último llamado para padres o maestros, brevemente. Bueno, pues decirles a todas, a todos que desde la Secretaría de Educación estamos muy atentos, muy perceptivos. Es la indicación que nos ha dado el doctor Roger Adrián Mandujano Ayala, nuestro titular, y quien es un convencido de la inclusión, ¿no? A final de cuentas, como él lo dijo en alguno de los foros que hemos tenido un foro estatal y 3 regionales de autismo, bienvenido lo diverso, ¿no? Estamos atentos y con todo el gusto del mundo de apoyarles y canalizarlos a las instancias correspondientes de salud. Gracias. Gracias. Pues ahora sí, despide. Nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo únicamente les voy a pedir que nos ayuden a compartir este programa para que más personas conozcan del tema, sepan cómo abordarlo y sepan a dónde acercarse. Así es, que sea una herramienta. Así es. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Hay Canal 10 y échale transformación.